Maestro Gabriel, maestro, consejero, predicador, pastor, ¿Qué hay, brother? Buenos días. apóstol. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Listísimo? Salud, nervioso, pastor. No les puedo negar que no estoy nervioso. Pero está genial, mi brother. Todo el mundo te quiere escuchar, dicen. No, hombre. Sí, híjole. Y luego esa camisita que traes, mi brother. Dicen. Hombre, ¿dónde la consigues? Dime dónde la consigues. Ustedes la fabrican, los oaxaqueños. Ah, ¿o de por acá es? Órale, órale. ¿Qué pasó, maestro Gabriel? ¿Todo bien? Todo bien, brother. Ok. Está pendiente el café. Oye, sí, hombre, pendiente el cafecito, mi estimado. Pero ya, ¿no? Ya merito, esta semana que viene, ahora sí, ¿no? Ok. Perfecto. Va que va. Sale, vale. Hola hermanos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente en esta hora del culto de capilla. Muy buenos días a todos y pues vamos a darle inicio a nuestro culto de capilla y vamos a iniciar con una oración y después vamos a darle lectura unos versículos en el libro de Hechos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque nos permites una vez más de reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra, y te damos gracias porque nos podemos ver a través de este medio, Señor, y gracias porque estás con nosotros, Jesús. Te entregamos en tus manos este tiempo, Señor, para que tú te quedes y estés con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y les invito, hermanos, a que abran sus Biblias ahí en donde estén, ahí en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en su capítulo 9, del versículo 26 al 31. Voy a usar la versión Reina Valera 60, así que les pido que me acompañen ahí donde estén, para que juntos vamos a darle lectura a estos versículos. Dice así, ahí en el libro de Hechos, en su capítulo 9, versículo 26 al 31. Dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Y
Y es así como lo acabamos de leer estos versículos, pues antes de darle lugar a nuestro hermano Tomás, que él va a traer el mensaje en esta mañana, vamos a orar para pedirle a Dios que Dios hable a través de nuestro hermano Tomás. Oremos por él, hermanos. Dios y Padre, te damos gracias por estos versículos, Padre. Yo sé que ya has tocado la vida de Tomás y has hablado por estos versículos, Padre, y te entregamos en tus manos, Señor, para que tú lo uses, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de tu Hijo Tomás, Señor, para que podamos escuchar, para que podamos crecer espiritualmente y poner en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y es tiempo de escuchar el mensaje, hermanos. Gracias, Elías. Y hermanos, Dios les bendiga y tengan buen día. Y mi deseo en esta ocasión es compartirles este tema que Dios ha puesto en mi corazón y sin duda alguna también espero que sea de bendición como lo ha sido para mí. Y el tema se llama una llamada de emergencia. Una llamada de emergencia basado en Hechos 9, 26 al 31 y en algunos otros textos que en el transcurso del libro de los Hechos y en el transcurso de la narrativa que voy a ir compartiendo con ustedes, van a ir ustedes descubriendo. Y sin duda alguna, hermanos, las llamadas de emergencia nos ayudan como personas o ciudadanos a poder reportar una situación que es de riesgo y también nos ayudan a prevenir el riesgo que se aproxima. En otras palabras, estas llamadas nos permiten prevenir un suceso que puede llegar a ser una catástrofe para una persona, familia, vecino, naturaleza o nación, y en nuestro caso, iglesias o personas. Estas llamadas muchas veces llegan a ser anónimas debido a la gravedad que se presenta según sea el caso. Y podemos decirlo de esta manera, las personas que reciben estas llamadas deben estar preparadas para ello. Es decir, se demanda que las personas respondan con rapidez y eficacia a las llamadas de emergencia que se están presentando, puesto que corre riesgo una persona, una nación, un pueblo, y en nuestro caso, vuelvo a repetir, la iglesia. Si te preguntas, amigo y hermanos pastores, ¿por qué de esto que acabo de mencionar? Déjame decirte la razón, el por qué le he puesto de esta manera. Una llamada de emergencia. Las iglesias de hoy están corriendo un riesgo. La falsedad de los maestros, la vista en las riquezas y la fama y no en el llamado. El mensaje diluido y dañado que exalta al hombre y no a Cristo. Vidas falsamente piadosas, ministros con prioridades en el mundo y no en el reino. Falsas conversiones, ministros elocuentes y no espirituales. Esta es la llamada de emergencia para la iglesia, una llamada de alerta, un foco rojo donde hoy nosotros que nos preparamos para servirle al Señor debemos despertar y avivar nuestros corazones y reflexionar cuál es la llamada de emergencia que Dios tiene para nosotros. Necesitamos entregar un mensaje de gracia, lleno de esperanza, lleno de fe, pero centrado en Cristo. Es menester que cada uno de nosotros ponga su pensamiento, su vida a evaluación de las Escrituras, porque de acuerdo a Hechos 2:40, vivimos en una generación perversa, una generación caída, corrompida y dañada por el pecado, dentro de los cuales se encuentran los necesitados, los enfermos, los adúlteros, los religiosos, los fariseos, los que aparentan piedad, los deprimidos, los que más de una vez se han sentido solos, sí, todos aquellos que han perdido a un ser querido, sí, todos aquellos que no tienen un trabajo honrado, aquellos que han dejado la verdad y se han ido tras otras filosofías, ideologías, aquellos que se han desanimado por caer en pecado y que como iglesia no hemos tenido la capacidad de restaurarlos, sí, todos aquellos que padecen hambre en las calles. La iglesia es llamada a ellos. Todos ellos y muchos más forman parte de esta generación en la cual tú y yo nos ha tocado vivir. Las historias pueden llegar a repetirse. Los patrones pueden volver a reflejarse. ¿Por qué digo esto? Porque en el transcurso de la historia de la iglesia, del pueblo de Israel, de la iglesia, Israel llegó a tener una generación que no conoció a Dios, según Jueces 2:20, y que todos vivían y actuaban y hacían lo que bien les parecía. No tenían ley y su moral estaba dañada.
Sus corazones estaban totalmente desviados de la voluntad de Dios y quebrantaban los mandamientos una y otra vez. Estamos viviendo con una generación que está siendo engañada, creyendo en el Jesús que ellos mismos han creado, adorando otros dioses, los cuales ellos se han elaborado en su ideología, en sus pensamientos y por la falsa enseñanza que algunos maestros han ejecutado. O tal vez estamos como en Hechos 17:23, adorando lo que no conocemos. Sí, hermanos, esta es la llamada de emergencia, porque todos ellos son parte de esta generación en la que tú y yo estamos ahora inmersos. Son parte de nuestro mundo, son parte de nuestros círculos, son parte de nuestros vecinos. Es más, son parte de nuestra familia y amigos más íntimos. Somos parte de esta generación, pero la pregunta aquí es, ¿estamos marcando la diferencia? Esta es una interrogante que debemos respondernos cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido testigos de la verdad divina, del dolor, del dador de la vida, del santo y justo, como lo dice Hechos, de los milagros que suceden por el poder del Señor, de la resurrección de Cristo. Y hemos recibido al Espíritu Santo como los apóstoles y como todos aquellos que profesaron y dijeron sí, le dijeron sí a Cristo. La pregunta entonces es, ¿por qué no hacemos lo que nos corresponde como ministros perseguidos? ¿Por qué no hacemos lo que nos corresponde como ministros? ¿Por qué no estamos siendo golpeados, azotados y perseguidos? ¿Por qué nuestras vidas muchas veces no son tan coherentes como la Escritura? Si verdaderamente, hermanos, hemos creído o hemos sido testigos oculares personalmente en nuestras vidas de lo que Dios hace en la vida de una persona que decide creer en Cristo, entonces nuestras palabras junto con nuestras acciones deberían de ser como dice Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si te preguntas, ¿cuál es el papel entonces para mí en esta generación? El papel que nos compete a nosotros en esta generación no se desarrolla dentro de los caídos, sino de los que levantan a quienes han caído. Esta generación se pierde porque muchos de nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde para lo que hemos sido llamados. Muchos no han venido a Cristo porque nuestras conductas detienen el creer de muchas personas y porque como iglesia o como iglesias no estamos reflejando a Cristo mismo, su amor, su bondad, su justicia y su santidad. Dios nos ha puesto para huir del pecado y no del necesitado, para huir de los deseos del mundo, mas no de deleitarnos en Dios o en Él, para huir de las falsas enseñanzas, mas no de predicar la verdad, para corregir lo deficiente y no para estropear su obra. Dios nos ha llamado para dar testimonio a los gentiles y no para hacer piedra de tropiezo a ellos. Dios nos ha dado un ministerio sin igual, un ministerio que se ha olvidado, el ministerio de la reconciliación. Estamos llamados a reconciliar a los hombres para con Dios por medio de la locura de la predicación del evangelio. Sí, hemos sido llamados a reconciliar al mundo con Dios, debemos tener cuidado entonces de no ser fariseos, que apliquemos la ley y que no vivamos de acuerdo a ella. Tengamos cuidado. La primera exhortación y la primera llamada de emergencia que nosotros tenemos que tener en mente es esta. Una llamada de emergencia a consolar al necesitado. Según Hechos 3:1, el creyente está llamado a consolar al necesitado. Aun cuando vayamos camino a la oración, como en Hechos 3,
Antes de que lleguemos a adorar al Señor, a exaltarle, a glorificarle por su grandeza, por su inmutabilidad, necesitamos abrir nuestros ojos, porque fuera de la iglesia, antes de que adores, está el necesitado, está alguien esperándonos con una necesidad apremiante, una necesidad que tiene que ser atendida, una necesidad que no tiene un mañana, una necesidad que demanda una acción. Por eso, déjame decirte esto, no basta una mirada de lástima disfrazada de compasión, no basta un Dios te bendiga, no basta un espero que te mejores pronto, no basta un estaré orando por ti, no basta unas palabras que aumenten la autoestima, pero sí una mirada de acción, una acción que demuestre el amor de Jesús, una acción que exalte la autoridad y el poder de Jesús, una acción que cambia los patrones del mundo, una acción acompañada de exaltación a Jesús, una acción que demanda dar lo que tenemos y no lo que desconocemos, una acción que lleva a la adoración, una acción que nos lleva a reconocer nuestras limitaciones y reconocer la grandeza de Él, de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando el hombre espera recibir una limosna o la ayuda, recibe algo mucho mejor, la manifestación del poder de Dios sanando su vida. Entonces la pregunta es, ¿qué le estamos dando al necesitado? ¿Qué estoy ofreciéndole al mundo? Esta acción de Pedro y Juan, cuando le dicen que no tengo ni oro ni plata, traerán una acción o un resultado más grande del que podemos imaginar. Grandes y pequeños adorando a Dios, exaltando y engrandeciendo su nombre, como lo dice Apocalipsis. Una mirada de acción al necesitado cambiará una sociedad fría, egoísta y centrada en sí misma. Pero somos responsables, hermanos, de consolar y animar al desanimado, aquel que no tiene fuerza, aquel que no tiene esperanza, sí, aquel que mendiga en las calles, aquel que ha sido despreciado y rechazado. En otras palabras, somos llamados a amar y restaurar como Jesús lo hizo. Pero ¿sabes una gran verdad? Este mundo necesita a hombres como Bernabé, que estén dispuestos a desprenderse de sí mismos, de su avaricia, de su egoísmo, de su orgullo y reflejar el carácter de Cristo al necesitado. Necesitamos ser más Bernabés, porque de acuerdo a Hechos 4:36 y 37, Bernabé es llamado consolador o el hijo de consolación o aquel que anima. Y sobre todas las cosas, Bernabé es movido por Dios a poder vender una propiedad para contribuir y apoyar al necesitado. Pero déjame decirte esta idea. A Bernabé no le importaba el costo de la propiedad, sino consolar a aquel a quien había perdido la esperanza, el ánimo y sobre todo aquel que no había visto de parte de la iglesia el carácter, el amor de Dios, de Cristo en sus vidas. Dios sigue restaurando hombres, Dios sigue salvando vidas, Dios sigue haciendo maravillas en el carácter, en la conducta y en la vida misma de las personas. No importa cuánto daño le hayan ocasionado a las personas o cuánto daño le hayan causado a la iglesia, como en el caso de Saulo de Tarso, aquel que instó para que Esteban muriese apedreado, aquel que inició la persecución contra la iglesia del Señor, aquel que entrando de casa en casa arrastraba a hombres y mujeres metiéndolas a la cárcel. Pero al igual, siguiendo la historia de Hechos, necesitamos hombres como Ananías con un llamado, con la seguridad que Dios les está hablando a ir hacia las personas, porque sabes la razón, porque Ananías responde, porque el mandato de ir no es un asunto de lugar o de personas, sino de obediencia. Con el miedo, con el pensamiento, con la frustración o con las interrogantes de por qué Dios lo estaba llamando o enviando a Saulo, él tenía que ir.
Él tenía que ir y nosotros también somos llamados a ir a las personas por obediencia al Padre y al mandato. Quitemos de nuestra mente todo prejuicio, toda idea negativa, erradiquemos todo pensamiento incorrecto, desechemos toda falsedad, pero vayamos al necesitado. Dios ya ha obrado, Dios ya se ha manifestado, Dios ya ha llegado a ellos. Y cuando Dios transforma la vida de Saulo, necesitamos recordar lo que dice Hechos, el texto que leímos hace un momento. Necesitamos ser más Bernabés, que se den cuenta de las personas que están siendo rechazadas, aisladas, apartadas de la sociedad. Y necesitamos regresarlos, porque Dios también ama a ellos, porque Dios también les perdona a ellos, porque Dios también les consuela a ellos, porque Dios también restaura al necesitado. Dios también restaura al necesitado. La segunda razón o la segunda llamada de emergencia para nosotros es esta. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Es la segunda llamada de emergencia. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestras manos un mensaje que liberta, un mensaje que sana, un mensaje que restaura, un mensaje que trae paz, un mensaje que da vida. Pero como en todos los casos hay un pero. Y este es el pero. Esta es una llamada de alerta. Y déjame decirte por qué. Porque al recorrer el libro de los Hechos, encontramos a un hombre llamado Simón en Hechos 8, 9 al 25, que en nuestra aparente conversión, y esta es la alerta, cuidémonos de nosotros mismos, porque en nuestra aparente conversión no vaya a ser que perezcamos. O tal vez asombremos a mucha gente con nuestra elocuencia, con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, o mucha gente reconozca y afirme que nosotros somos verdaderamente predicadores de Dios y así nos consideren personas importantes. Tengamos cuidado de perecer al maravillar a la gente, queriendo poder, desviando nuestra mirada a la fama, a la riqueza o a todas aquellas cosas que nos desvían de dar la gloria a Dios. Tengamos cuidado de perecer por nuestra falta de integridad. Tengamos cuidado de perecer por nuestra falta de integridad, de no caminar rectos, de no vivir en santidad, por no tener un corazón envidioso y de no tener un corazón, y de tener un corazón cautivado por el pecado. Tengamos cuidado. La llamada de alerta es que te cuides a ti mismo de tener una vida falsa, no íntegra, no agradable, no viviendo en santidad, envidiosa y cautivada por el pecado. Tengamos cuidado de que la afirmación de Pablo a los atenienses en Hechos 17:23, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, se aplica a nuestras vidas. De que prediquemos algo que no conozcamos, que anunciemos algo que en nuestras vidas no es reflejado. Tengamos cuidado, amigos y hermanos y demás. Tengamos cuidado de predicar el nuevo nacimiento y que nuestras vidas no hayan nacido de nuevo. Tengamos cuidado de predicar la justificación y que nosotros no hayamos sido justificados. Tengamos cuidado de predicar de la santidad de Dios y que nuestras vidas no sean santas. Tengamos cuidados. Asegúrate, dice el autor de El Pastor Renovado, de Richard Baxter, dice, asegúrate de que la obra de la gracia salvadora sea completa en tu propia alma. Cuídate, no vayas a carecer de aquella gracia salvadora que Dios ofrece a los demás. Aquella gracia salvadora de Dios que ofreces a los demás, desconociendo la obra eficaz del evangelio que predicas. Y no sea que mientras proclamas al mundo la necesidad del Salvador, tu propio corazón lo desconozca y pierdas parte en él y en los beneficios de su salvación. Cuídate de morir mientras avisas a los demás
contra el peligro de la muerte o de muerte y de morir de hambre mientras preparas su comida. Cuídate, cuidémonos y velemos los unos a los otros. Amigos pastores, misioneros y maestros, esforcémonos porque nuestro trabajo en la obra del Señor esté lleno de humildad y de muchas lágrimas, como los dice Hechos, capítulo 20, del 18 en adelante, y que nuestras vidas estén soportando las pruebas que puedan llegar por causa de gente que conspira contra nosotros, contra el evangelio o contra la iglesia. Luchemos para que todo el momento y para que en todo tiempo nunca nos echemos para atrás cuando se trate de proclamar el mensaje de Dios, que el mensaje a la gente sea entregado. La gente necesita oír públicamente en las casas o escondidas el mensaje completo de Dios. Luchemos porque nuestro mensaje sea uno para todas las personas, que esté centrado en Cristo, que hable de arrepentimiento de pecados, que hable de volverse a Dios y que la fe sea en la persona de Cristo. Luchemos, amigos, hermanos y demás, porque nuestros ministerios sean guiados por el poder y la sabiduría del Espíritu Santo, para que no tengamos nuestras vidas como algo mejor o que la estimemos mucho más que el llamado de Dios a nuestras vidas. Luchemos para que nuestras vidas cumplan fielmente la tarea que nos ha sido asignada, la de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Cuidémonos y luchemos porque nuestras iglesias tengan cristianos y no predicadores, discípulos y no seguidores. Luchemos porque nuestros púlpitos estén llenos de la verdad divina, y no de habladores y charlatanes que distorsionan la verdad para ganar seguidores. Pero velemos por la obra del Señor. Velemos porque Cristo Jesús ha comprado con su sangre a su iglesia. Concluyamos de esta manera. Debemos examinar nuestra propia vida y asegurarnos de que somos lo que incitamos a otros que sean. Y debemos creer en lo que persuadimos a otros que crean. Es un peligro para la iglesia de hoy y de nuestros tiempos que seamos predicadores y no cristianos, y que de esa forma guiemos a la grey del Señor. Déjame desafiarte de esta manera. En la primera llamada de emergencia, somos llamados a restaurar y a consolar al necesitado. Tú y yo somos conscientes que en nuestras iglesias más de una persona ha sido alejada, distanciada, y que no hemos sabido cómo ayudarle. Ve tras él. Ve, ayúdalo, anímalo, camina con él, restáuralo, y sobre todas las cosas, muéstrale el carácter y el amor de Jesús. Y en nuestra segunda llamada de emergencia, debemos examinar nuestras vidas y debemos anhelar reflejar el carácter de Cristo al mundo. Y si nuestras vidas no son así, arrepintámonos al Señor y pidamos perdón por nuestra falta y por nuestra falsedad. Porque según Hechos 8, del 9 al 25, esta generación necesita arrepentirse de su maldad y orar al Señor. Déjame decirte esto, una llamada de emergencia, y que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel y gracias porque nos permites tener la exhortación de tu mensaje. Quédate con nosotros y anima nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén.
y amén. Gracias, hermano Tomás, por la palabra. Y bueno, pues es tiempo de la alabanza. Hermano, es tiempo si alguien tiene alguna petición que quiera compartir, es el momento. Bueno, más que petición, es un agradecimiento. Doy gracias a Dios porque hoy me permite cumplir años. Estoy cumpliendo 19 años y es un gozo. Y pues, doy gracias a Dios por ello, y aunque lo voy a pasar lejos de mi familia, pero sus mensajes que ya me han llegado me hacen sentir que no estoy sola aquí físicamente. Entonces, gracias a Dios por sus vidas, y habrá pastel virtual. Gracias. Gracias a Dios por tu vida, Damaris. ¿Alguien más? ¿Algún aviso? Si no es así, vamos a terminar con una oración y así estaremos despedidos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, porque es por ti que estamos aquí, Señor, vivos para alabarte y glorificarte. Y gracias por el mensaje el día de hoy. Y gracias por la vida de Damaris, Señor, que tú le permites, Señor, cumplir un año más de vida, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú sigas protegiendo, Señor, donde quiera que se encuentre, Señor, por su salud y todo, por su familia y también por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, para que, Señor, podamos seguir adelante en nuestros trabajos, con las tareas que tenemos, Señor, para que podamos cerrar bien este semestre. En el nombre de Jesús, te entregamos en tus benditas manos. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.